Hola, tutorandos de YouTube. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de física en la que vamos a introducir el concepto de onda de forma muy introductoria por ahora. Esta es nada más y nada menos que la continuación natural una vez que hemos hablado ya del movimiento armónico simple. Normalmente se suele utilizar ese tema como parte introductoria antes de empezar a hablar de ondas. Y es que las ondas son importantísimas en toda la física. Podemos encontrar ondas cuando hablamos de gravedad, ya que hay ondas gravitatorias, ondas cuando hablamos de electromagnetismo, dado que hay ondas electromagnéticas. Tenemos también ondas cuando hablamos de sonido, tenemos ondas cuando hablamos de luz, tenemos ondas cuando hablamos de radiación nuclear, tenemos ondas cuando hablamos de terremotos, tenemos ondas cuando hablamos de las olas, de los fluidos, tenemos ondas por todas partes y movimientos armónicos simples asociados a esas ondas. Entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una onda? Pues una onda es una perturbación que se produce de algo y que se va propagando por el espacio y normalmente nos va a interesar que lo haga con una velocidad uniforme, es decir, que lo haga con una velocidad que se mantenga constante todo el rato. Así podemos decir que el sonido es una onda porque es una perturbación de la posición de las partículas del aire que se va transmitiendo de unas a otras. Lo mismo podemos decir de las olas del agua, son ondas porque es una perturbación de dónde está el agua, va subiendo, va bajando, y esa perturbación se va transmitiendo de unas a otras, siguiendo una velocidad prácticamente constante. Podemos decir que los terremotos son ondas por el mismo motivo, que es que van transmitiendo una perturbación de la posición de las partículas de la Tierra o del suelo, también de unas a otras. Podemos hablar de las ondas gravitatorias, que es una perturbación del campo de la gravedad que se va transmitiendo. Podemos hablar de las ondas eléctricas, que sería una perturbación del campo eléctrico que se va transmitiendo. Y de hecho aquí ya estamos viendo dos grandes familias de ondas. Están las ondas basadas en perturbar la posición de partículas, como podrían ser las ondas de sonido o las olas o los terremotos, y estas ondas son las que llamamos ondas mecánicas, porque alteran la posición de partículas del medio, y por otro lado tendríamos ondas no mecánicas, que son aquellas que lo que hacen no es que se desplacen las partículas, sino que hacen que vibren campos, como el campo gravitatorio o el campo eléctrico. Ondas gravitatorias por un lado, ondas eléctricas por el otro. Aunque las ondas eléctricas, de hecho, incluso veremos en su momento que son realmente ondas electromagnéticas. Pero bueno, no hace falta adelantarse en ese sentido. Lo importante es que las ondas son perturbaciones que se van transmitiendo, que lo hacen con una velocidad aproximadamente constante en lo que nos ocupa a nosotros. No nos interesan ondas que se vayan acelerando o que se vayan frenando, y que pueden ser ondas mecánicas y pueden ser ondas no mecánicas. También se puede hablar, por ejemplo, de ondas de presión, que es que la presión va cambiando a medida que la onda se propaga, pero eso realmente suelen ser ondas mecánicas, como en el caso del sonido, ya que es el propio movimiento de las partículas del aire que provoca esos cambios de presión. Así que realmente las ondas en general van a ser mecánicas si mueven partículas, no mecánicas si mueven campos. Y en la parte de pizarra, lo que me interesa en esta clase es que quede claro qué aspecto matemático tiene que tener una onda que se propaga con velocidad uniforme y que es una cosa que se conoce como la ecuación diferencial de las ondas, una ecuación de derivadas parciales que cumple cualquier objeto que se esté propagando con velocidad uniforme, y una ecuación que será crucial en vídeos venideros. Vamos a ello. Cuando decimos que una onda es una perturbación, nos referimos a que a cada posición le asigna una deformación de alguna magnitud. Pongamos por caso que esto de aquí es el eje X y que esto de aquí es una dirección perpendicular cualquiera, por ejemplo la dirección Y, y en esta parte del espacio tenemos una perturbación que hace que los objetos se desplacen. Podemos suponer que los objetos inicialmente estaban todos sobre el eje X y debido a la perturbación, pues de pronto hacen esto. Es decir, tenemos una perturbación de la forma Y igual a X, en la cual pues el objeto que estuviese en la posición X igual a 1 metro se va a haber desplazado 1 metro en el eje Y. Y el objeto que estuviese en la posición 2 en el eje X se va a haber desplazado 2 en el eje Y. Aquí solo tenemos un desplazamiento, una perturbación que está quieta, es decir, toda esa línea azul ha de ser el eje X y al haber hecho una perturbación se ha desplazado hacia ahí arriba. Para que tengamos una onda es necesario que además esta perturbación se desplace y podemos empezar suponiendo que se desplaza
Pues por ejemplo hacia la derecha. Es decir, le puedo asignar una velocidad v hacia la derecha. Entonces lo que va a pasar es que esta perturbación va a cambiar con el tiempo. Y va a cambiar con el tiempo de modo que lo que antes hacía la posición 0, pues después la hará la posición v por t. Y lo que antes hacía la posición 1, ahora lo hará la posición 1 más v por t. Lo que vamos a hacer aquí realmente es algo que ya vimos hace mucho tiempo en la clase de matemáticas acerca de transformaciones elementales de funciones. Y es que vamos a desplazar la gráfica. Y para conseguir desplazar una gráfica en un eje, lo que hacemos es un cambio como el que voy a plantear ahora. Es decir, voy a cambiar la x por x menos vt. De modo que la ecuación me va a quedar y igual a x menos vt. Esta va a ser la ecuación de la misma perturbación, pero ahora se va a desplazar en el tiempo y se va a desplazar hacia la derecha con velocidad v. Podemos comprobarlo muy fácilmente. En el caso en el que t es 0 segundos, podemos ver que la y sigue siendo igual a x, es decir, lo que ya teníamos. Pero en el segundo 1 vemos que la y va a ser igual a x menos v. Es decir, que al mismo valor de x le va a corresponder un valor de y más pequeño porque la v está restando. En particular, si la v fuese igual a 1, pues tendríamos que en el segundo 1 ahora estamos aquí. Voy a marcar estas líneas con tiempos. Este sería el segundo 0 y este sería el segundo 1. Si nos vamos al segundo 2, lo que va a pasar es que esta onda está aquí. Es decir, tenemos que la perturbación realmente se está desplazando hacia la derecha. Lo que antes estaba aquí, un segundo después está aquí y un segundo después pues estará más allá. Entonces, efectivamente vemos que con esta fórmula desplazamos la onda hacia la derecha con velocidad v. Y si quisiéramos desplazarla hacia la izquierda con velocidad v también, tenemos dos opciones. Podemos decir que v es negativo o alternativamente podemos hacer y igual a x más vt. En este caso, lo que tendremos es que la onda viaja hacia la izquierda. Podemos ver que en este caso, cuando el tiempo es 0 segundos, efectivamente la y es igual a x, y que cuando el tiempo es un segundo, lo que ahora tenemos es que es igual a x más v. Es decir, que un mismo valor de x va a estar más alto que antes. La onda se ha desplazado hacia la izquierda. Esto puede resultar antiintuitivo, ya que si tenemos un objeto que se mueve siguiendo movimiento uniforme, si va a la derecha le sumamos vt a su posición y si va a la izquierda le restamos vt a su posición. Conviene no confundir las dos cosas. No es lo mismo, aunque estén relacionadas. De hecho, si en la relación de arriba le llamamos x0 a esto, a lo que era x al principio, lo que tenemos es realmente que x0 es x menos vt y desplazando tenemos que x es x0 más vt. Es decir, que efectivamente tenemos un movimiento uniforme hacia la derecha, pero como lo que estamos haciendo es sustituir la x inicial, que sería lo que teníamos en esta ecuación de aquí, nos queda el vt restando en vez de sumando. Eso si la onda va hacia la derecha, claro, si la onda va hacia la izquierda, pues al revés. Así que en general, cualquier función y que dependa específicamente de x menos o más vt, según si va hacia la derecha o hacia la izquierda, si va hacia la derecha le pongo un menos y si va hacia la izquierda le pongo un más, cualquier función que dependa de eso va a ser una perturbación propagándose hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver otro ejemplo sencillo. Si yo tengo esta perturbación con forma de parábola, en la cual inicialmente y sería x al cuadrado, voy a poner aquí x y aquí y ahora quiero que esto sea una perturbación que se desplaza hacia la derecha con velocidad v, lo que tengo que poner aquí es que y va a ser x menos v por t al cuadrado. Y si quisiera que fuese hacia la izquierda en vez de hacia la derecha, pues en vez de un menos le pondría un más. Tan sencillo como eso. Cualquier función en la que aparezca x menos o más vt, donde v es cualquier número, va a ser una onda propagándose con un movimiento uniforme. Y cuando digo cualquiera, es cualquiera. Si yo tengo una perturbación y que es igual a 5x menos 4t, dado que tengo una x y una t restadas, esto es una onda que se propaga hacia la derecha. Si yo tengo que y es el coseno de 3x más 8t, esto también va a ser una onda que se va a propagar, en este caso, hacia la izquierda. Si yo tengo que y es elevado a menos 7x menos 9t, como en este caso los dos tienen el mismo signo, esto es equivalente a que yo hubiese sacado aquí un menos tanto en común y puesto un más,
Por tanto, esto va a ser una onda que se propaga hacia la izquierda. Si yo pongo, por otra parte, que y es el arcotangente de 8 partido de 5x menos 2t, esto también va a ser una onda que se va a propagar hacia la derecha. Y lo puedo complicar más, puedo coger y decir que y es x más 4t por la raíz cuadrada de 5 más x más 4t. Como esto de aquí, que es x más 4t, aparece siempre junto y es una suma, es una onda que se propaga con movimiento uniforme hacia la izquierda. Si esto no es así, ya no va a ser una onda propagándose con movimiento uniforme. Por ejemplo, si tenemos que y es x por t, como no se están sumando ni restando, aunque aquí va a haber una perturbación que cambia con el tiempo, ya no va a ser con una propagación con velocidad constante. Lo mismo va a suceder si ponemos que y es x menos 3 veces t cuadrado. Esto tampoco se propaga con velocidad uniforme, se propaga de forma uniformemente acelerada. Y cualquier otra cosa que se os ocurra. En particular, si tenemos, por ejemplo, algo que solo depende de x, pues esto tampoco es una onda porque no cambia con el tiempo. Y bueno, espero que esto sirva como un resumen. Lo que nos interesa ahora es comentar lo siguiente. Y es que las ondas más básicas que nos interesan son las ondas que son constantes, de la forma y igual a A0, y las ondas que son armónicas, es decir, que desplazan las cosas siguiendo funciones seno o coseno. Es decir, nos interesan las ondas del estilo A por coseno de algo por x menos o más vt y de la forma B por el seno de k por x menos o más vt. Estas ondas son las que más nos van a interesar porque tienen unas características que nos van a resultar muy interesantes. Lo bueno del asunto es que tenemos el teorema de Fourier, que ya veremos en alguna clase de matemáticas próximamente, que nos dice que cualquier onda que se mueva de forma uniforme hacia un lado o hacia el otro, la podemos expresar siempre como una composición de ondas de este estilo. Es decir, cualquier onda la vamos a poder expresar como una onda constante más una suma de ondas con forma de coseno, aquí ya veremos que hay, más una suma de ondas basadas en seno. Y aquí también ya veremos lo que hay cuando demos el teorema de Fourier. Lo importante es que si analizamos las ondas constantes, las ondas con coseno y las ondas con seno, y además las ondas con seno las podremos reducir de forma analítica a las ondas con coseno, en realidad estamos analizando todas las ondas que se propaguen de forma uniforme, porque, insisto, el teorema de Fourier nos va a decir que cualquier onda que se desplace de forma uniforme va a ser la composición de ondas de este estilo. Por tanto, si tenemos controladas las características de las ondas de estos estilos que hemos indicado, tenemos controladas todas, porque cualquier otra onda va a ser una composición de ondas de estas. Y además, todas las ondas cumplen una ecuación muy importante, que es la ecuación diferencial de ondas. ¿En qué consiste eso? Pues en lo siguiente. Aquí tenemos ahora una onda que depende de x menos o más v por t. Estoy diciendo, insisto, que depende de x menos o más v por t. Esto no es una multiplicación. Vale, si tengo una onda que depende de x menos más vt, puedo derivar esta onda parcialmente con el tiempo, es decir, suponiendo que la x es constante, derivo esto parcialmente con el tiempo, y entonces lo que me va a quedar es la derivada de la función, es decir, y' por x menos más vt, por la derivada de lo de dentro del paréntesis con el tiempo, es decir, por menos o más v según lo que hubiese ahí. Y si ahora vuelvo a derivar con el tiempo, me va a quedar la derivada segunda, que va a depender de x menos más vt, por menos más v, y otra vez por menos más v, por menos más v al cuadrado. Y tanto menos v al cuadrado como más v al cuadrado, los dos me van a dar v al cuadrado. Por tanto, simplemente puedo dejar aquí v cuadrado. Por otra parte, si ahora me pongo a hacer derivadas con x, voy a tener aquí que la derivada con x de la onda, es decir, de y, va a ser igual a y' por x menos más vt, y ahora no tengo que sacarla multiplicando por la regla de la cadena porque la derivada de x es 1. Y si vuelvo a derivar, voy a llegar a que la derivada segunda con y es la derivada segunda de la función que teníamos tal cual, porque vuelve a salir un 1 multiplicando. ¿A dónde quiero llegar yo ahora con esto? Pues si nos fijamos, la derivada segunda de la función, dependiendo de x menos más vt, es la misma en los dos casos. Lo que significa que si yo la despejo, tengo que la derivada segunda de la función x menos más vt
por un lado va a ser igual a dtt y partido de v cuadrado y por el otro va a ser igual a dxxy. Y esto de aquí es la ecuación diferencial de las ondas. Siempre que tengamos una función y que cumpla esto, necesariamente y es una onda que se propaga con velocidad uniforme en el eje X, ya sea con velocidad positiva o ya sea con velocidad negativa. Por ejemplo, si yo tengo una función u que cumple que la derivada segunda con t de u partido de 9 es igual a la derivada segunda de u con x, automáticamente puedo decir que aquí 9 es v cuadrado, es decir, que u es 3, y por tanto u es una onda que va a depender de x menos o más 3 por t. Solo con ver que cumple esa ecuación diferencial. Y en resumen, esta de aquí, esta ecuación diferencial de las ondas que siguen un movimiento uniforme, va a ser importantísima. Gracias a esta ecuación, en su momento, comprenderemos la naturaleza de la luz, comprenderemos las ondas gravitatorias y muchas otras cosas. Es decir, que este es un concepto llave para conceptos importantísimos en física teórica. Y esto sería todo. Como veis, hemos visto qué característica matemática tienen que cumplir todas las ondas que se mueven con velocidad uniforme, que es el tema de depender de x más menos v por t, y aparte hemos visto la ecuación diferencial de ondas que tienen que cumplir todas las ondas que se mueven con esa velocidad uniforme. Esta ecuación será crucial incluso cuando hablemos mucho más adelante de teoría de cuerdas. Estamos hablando de las ecuaciones más importantes de la física seguramente. Y nos queda mucho camino por recorrer. Como siempre, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente, en el que hablaremos más específicamente de las ondas armónicas, qué las distingue y cuáles son sus ecuaciones. Un saludo y nos vemos. Hasta luego.